Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a un repaso para el curso de bioestadística. Hoy día vamos a repasar el tema de chi cuadrado. Sabemos que se viene una evaluación importante y no queremos que la mitad de ustedes pues desaparezca del curso, así como en la película de los Vengadores. Muy bien, entonces vamos a empezar. Este va a ser un repaso bastante rápido, vamos a revisar conceptos muy básicos de el análisis de variables categóricas y en este caso de las dos pruebas que hemos visto, chi cuadrado y Fisher. Vamos a empezar. Lo principal es primero determinar para qué tipo de variables estamos haciendo este análisis. En este caso estamos haciendo un análisis para variables categóricas. Ambas variables que se quieran asociar deben ser categóricas. Vamos a revisar nuestra base de Framingham para ver qué variables cumplen ese requisito. Muy bien, aquí tenemos varias. Tenemos edad, que es numérica, entonces no cumple para este análisis. Tenemos sexo, que es categórica. IMC, que en este caso está como numérica, así que no cumple. Fumador, sí. Fumador tiene dos categorías. Entonces, lo primero que tienen que hacer siempre es decidir qué tipo de variables usan y tienen que usar categóricas. No importa si son dicotómicas o politómicas, estas pruebas sirven para cualquiera de esas dos. Siguiente punto, ¿cómo planteo la hipótesis? Recuerda que la hipótesis siempre está comparando dos grupos, al menos en este caso. Estamos comparando la proporción, que se simboliza como pi, del grupo 1 versus una proporción de una población 2. La hipótesis nula siempre indica igualdad. Eso nunca lo olviden. Es lo mismo que decir que la variable x, cual sea que estés evaluando, no está asociada a la variable y. En contraposición, la hipótesis alterna nos dirá pues que los grupos que estamos comparando son diferentes. Es decir, en un sentido práctico, la variable x sí está asociada a la variable y. Pues entonces veamos cómo es este cuadro final. Vean aquí, al asociar a dos variables, entonces tenemos el cruce entre ser fumador, fumar actualmente, y tener hipertensión. Nosotros queremos saber si fumar o ser fumador está asociado a tener hipertensión. Entonces, ¿cómo planteamos la hipótesis? Recuerden, podríamos comparar la hipótesis utilizando esta columna o esta fila de aquí. Podría ser decir que la proporción de fumadores o la proporción, claro, de fumadores que tienen hipertensión es igual a la proporción de no fumadores que tienen hipertensión. O si quieren comparar en la fila, podrían decir la proporción de hipertensos fumadores es igual a la proporción de no hipertensos fumadores. ¿Sí? Entonces, repetimos. Aquí estamos comparando fumadores contra no fumadores, entonces decimos la proporción de hipertensión en fumadores es igual a la proporción de hipertensión en no fumadores. Pero si comparáramos por la fila, diríamos la proporción de hipertensos fumadores versus la proporción de no hipertensos fumadores. Entonces, esa es la forma en la que se plantea la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Podrían ustedes escoger la versión más sencilla y decir fumar o ser fumador no está asociado a hipertensión. Paso 3. ¿Qué prueba utilizo? Como estamos haciendo un análisis de variables categóricas, tenemos dos posibilidades. Podríamos usar la prueba de chi cuadrado, basada en la distribución chi cuadrado, o la prueba exacta de Fisher. Veamos entonces los supuestos que deben cumplir estas pruebas. Estos son los siguientes: muestreo aleatorio y observaciones independientes. La pauta para esta evaluación será siempre que estos supuestos se cumplen o asumen que se cumplen, pues no les han dicho lo contrario, ¿sí? Si no les han dicho lo contrario, asuman que estos dos se cumplen, siempre. Muestra aleatorio quiere decir que la muestra que estás evaluando proviene de una población y esta muestra ha sido tomada al azar. Es decir, no ha habido ninguna selección que de alguna forma caracterice a la muestra. Toda la muestra es completamente aleatoria. Y por lo tanto las observaciones tienen que ser independientes. Eso quiere decir que un sujeto
y sus características no deben hacer depender a otro sujeto con sus características. El hecho de que un sujeto sea fumador en la muestra no quiere decir que otro sujeto deba ser fumador necesariamente. Su condición de fumador es independiente entre ellos, o su condición de hipertensión también. Recuerden, estos supuestos se evalúan teóricamente y asuman ustedes que estos se cumplen a menos que les digan lo contrario. Lo siguiente no es un supuesto, pero es una regla que podrían seguir, pues Cochrane determina que en ciertas situaciones chi cuadrado no funciona adecuadamente. Entonces vean estos siguientes pasos. En el número 1 tenemos el tamaño de muestra es menor a 40 sujetos. Dos posibilidades, sí o no. Y número 2, más del 20% de celdas tiene frecuencias esperadas menores a 5. Si es así, entonces digan que sí, y si no, pues no. La pauta es la siguiente: si te salió A en 1 o 2, es decir, si tienes una muestra menor de 40 o tienes más de 20% de celdas que tienen frecuencias esperadas menores a 5, entonces debes usar la prueba exacta de Fisher. Pero si te salió B tanto en 1 como en 2, entonces debes usar chi cuadrado. Entonces solo chi cuadrado se usará cuando tienes muestras mayores a 40 o cuando menos del 20% de frecuencias de celdas de frecuencias esperadas sean menores a 5. Vamos a poner en práctica esta regla y estos supuestos. Veamos si existe asociación entre fumar y HTA. Estoy interesado en saber si ser fumador me condiciona o aumenta mis probabilidades a tener hipertensión. Evaluemos los supuestos. Asumamos que se cumplen, porque en esta base de Framingham no tenemos la información total, pero asumamos que se cumplen. No nos han dicho lo contrario, no nos dicen que es una muestra por conveniencia, no nos dicen que es una muestra donde las observaciones están relacionadas. Asumamos que son independientes y que es un muestreo aleatorio. Entonces los supuestos se cumplen, no nos dicen lo contrario. Paso 2. Paso 3. Veamos la regla de Cochrane. Entonces evaluemos las frecuencias esperadas. Ahí está. Entonces, como pueden ver en el video, las frecuencias esperadas aquí son muy grandes, porque tenemos 4.434 sujetos siendo evaluados. Entonces, ninguna frecuencia esperada es menor a 5. Entonces, en 1 hemos dicho que no. Tenemos B. Y en 2 también tenemos que no, porque ninguna de las celdas tiene valores esperados menores a 5. Entonces tenemos B en 1 y 2. Debemos usar chi cuadrado. ¿Sí? Paso siguiente, establezcamos nuestro nivel de significancia. Nuestro alfa normalmente está en 5%. ¿Por qué? Porque a Fisher le dio la gana colocar el nivel de significancia en 5% y pues ahora es una regla que se respeta parcialmente. Esto se traduce en que debo obtener un valor de P menor al 5% o menor a 0.05. Paso 5, entonces paso a ejecutar la prueba de chi cuadrado. Ya saben, el comando es el mismo, solo hay que aumentar la opción chi 2. Ejecutamos y pues obtenemos un valor de P menor a 0.05. Es tan pequeño que Stata no nos muestra el valor real. Probablemente es una millonésima o tal vez una 100 milésima. Pues bueno, es muy pequeño, no se llega a ver completamente. Y bueno, paso 6, conclusión. Dado que el valor de P es menor al 5% establecido, entonces no nos queda más que rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Decir que fumar no está asociado a hipertensión. Y al rechazar esa hipótesis nula, pues concluimos que existe una asociación entre ser fumador y tener hipertensión. Pues bueno, eso es la aplicación de chi cuadrado. Veamos cómo sería la aplicación de una prueba exacta de Fisher. Primero obtengamos una muestra pequeña para intencionalmente romper una de las reglas de Cochrane, que es tener una muestra mayor a 40. Tengamos una muestra de 30. Entonces, saquemos la muestra. Ahora solo tenemos 30 sujetos en el estudio. Hagamos la tabla cruzada.